Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a nuestra última clase, yo supongo ya, del libro Los Hechos. Estamos ya concluyendo la última parte de la vida de Shaul de Tarso, básicamente porque al final el capítulo 28 ya no se sabe nada sobre él. Solamente hay parte de la tradición cristiana sobre él. Dice el testimonio de Lucas, que finalmente es el que está ahí al final de cuentas, como Shaul mismo lo relata, que al final quedó Lucas con él y otros colaboradores, porque comienza una persecución muy fuerte por parte de Nerón, ¿verdad? A partir del año 60 y tantos, y en el 67 aparentemente se arrecia, y finalmente, según la tradición, Shaul está muriendo en esa época, 67, 68 más o menos, 66, cuando es martirizado bajo las órdenes de Nerón. Y es que él había pedido apelar a César, entonces por eso lo van a llevar a Roma, y está ahí resguardado por un soldado bajo cadenas, encadenado a él para que no se escapara, aparentemente, pero él cumple una función muy importante para las naciones desde la capital imperial, y tiene mucha influencia. Incluso hay algunos investigadores que creen que incluso a partir de ahí se pudo haber acercado a lo que hoy día es España y Portugal. No hay nada concreto en eso, él solamente escribe en una de sus cartas que tiene deseo de ir para allá, pero en el libro de los Hechos no aparece, ¿verdad? Hay testimonios de literatura en el primer siglo, en lo que hoy día es España y Portugal, de aparente presencia de él, pero más que presencia de él, más bien es presencia de la influencia de su mensaje, ¿no? Más bien que se transmite, y que algunos creyentes, e incluso judíos creyentes en Yeshua en esa zona, dejan como manifiesto que algunos creen que estuvo Shaul, pero más bien estuvo la influencia de su mensaje ahí, ¿no? Y ahí se queda como un testigo también. Por otro lado, otros comentaristas creen que estuvo preso en Roma y después fue libre. Eso tampoco está registrado aquí, no hay muchas pruebas, pero según la tradición dice que fue a Macedonia, que fue a Macedonia y después volvió a ser encadenado y llevado a Roma. Eso también queda dentro de la tradición como una especulación, nadie sabe ciencia cierta. Nos vamos a basar solamente en lo que dice el libro de los Hechos. Al final de cuentas llega a Roma, tiene una especie de prisión domiciliaria, y ahí vamos a ver lo último que se sabe, que básicamente y concretamente lo que le interesa al escritor, que es Lucas, transmitir no es tanto los detalles de cómo termina él, sino específicamente el detalle de cómo dentro del ambiente y del medio judío, el Shaul de Tarso concluye su obra en Roma, en Roma, ¿verdad? En la capital imperial. Cómo es aceptado y cómo, según la profecía, se iba a desarrollar finalmente este mensaje, ¿no? Que ayer yo mencionaba también, y lo voy a volver a repetir para que quede grabado, este relato histórico de Lucas, junto con las cartas de Shaul, que no todas las escribió en Roma, fueron pocas, otras las escribió en realidad desde otras ciudades, desde Éfeso, Tesalónica, en los que andaba viajando él escribía. Por ejemplo, a Timoteo, la primera la escribió de otra ciudad, la última parece que sí la escribió desde Roma, porque ya habla que estaba preso, ya estaba en cadenas, que ya estaba a punto de ser sacrificado, todo esto. Entonces, la siguiente etapa que vamos a ver es las cartas de Shaul, más o menos donde se escriben, y recordar todas las controversias que rodean estas cartas. Pero por ahora, recordar lo que mencionaba ayer, que se nos ha transmitido, ¿verdad?,
estos documentos, desde Mateo hasta Apocalipsis, como un tratado más del Eterno, ¿no? Como si fuera el Nuevo Testamento, todo este documento. Siendo que el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, o la Nueva Alianza, es la obra de Yeshua en el madero, ¿verdad? Para reconciliar no solamente a Israel, sino al mundo entero con el Padre. Eso es el Nuevo Testamento. Eso es. Todo lo demás, obviamente, en los Evangelios es el relato y es la explicación de cómo lo hizo Yeshua, cómo lo enseñó, cómo comenzó, ¿no? Y el libro de los Hechos simplemente es un relato histórico de algunos acontecimientos y más específicamente de la vida de Shaul de Tarso. Y es de algunos, ¿no? Porque en realidad no está narrado ahí lo que los demás hicieron, ¿no? O sea, claro. Barnaby, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, él, Silas, Felipe, que acabamos también de ver, un discípulo que andaba muy activo, ¿no? Imagínense, Felipe, o sea, muchos, ¿no? De hechos históricos de ellos no se tiene registro en la historia. Se tienen solamente comentarios. Los famosos padres de la iglesia, los padres apostólicos, hacen comentarios de ellos. Pero no hay documentos tan extensos. Muy posiblemente se perdieron, muy posiblemente los destruyeron, no sabemos. Ajá. Pero obviamente la influencia de Shaul, o podríamos decir la cantidad de literatura sobre él en cuanto a su ministerio, podríamos decirlo, es por su mover, que andaba por todos lados, ¿no? Y dejaba una huella finalmente, ¿no? Como sus mismas cartas, ¿no? Lo dicen. Se entiende en el libro de los Hechos por lo que él había hecho, que era dejar totalmente la tradición judía, ¿no? Sí. Era un cambio radical, totalmente, muy notable dentro de toda la comunidad. Sí, sí, yo creo que fue, aparte de eso, y sobre todo eso, el tono con el que el judaísmo lo rechazó, y que por eso también dejó mucha huella, ¿no? Mucha marca, porque lo conocían como el alborotador, lo conocían como el líder de la secta, ya vimos la clase pasada, ¿no? Lo conocían como el que estaba metiendo los gentiles al templo, o sea, ya eso le empezaba a hacer fama mala, y a partir de ahí empezó a ganar reconocimiento, pues, del otro lado, de los judíos, de los gentiles, que decían, nos defiende. Y es por eso que más todavía se mencionó. Ya había una referencia de lo que estaba haciendo ahí en el libro, ¿no? En la mayoría de los lugares sí. Sí. Ya había, sí. Excepto en Roma. Ajá. El alborotador, sí. Porque ahorita vamos a ver que en Roma dice, pues aquí no nos han dicho nada de ti. Ese como que era el único, y es que era el lugar más lejos, ¿no? Pero sí en todo lo que era Asia Menor, y todos esos lugares, Galacia, el Ponto, y sobre todo desde Jerusalén hasta Macedonia, hasta Antioquía, todo era puros rumores en contra de él. Ajá. Pero bueno, así es como dice Luis Rivera aquí, cuidado, ahí viene Shaul, ahí viene el alborotador, ¿no? Entonces, bueno, la última clase hablamos de que finalmente Shaul es llevado, es librado, ¿verdad?, por las autoridades romanas, porque ya los judíos lo iban a despedazar. Se habían juramentado no comer ni beber hasta que le dieran muerte. Ajá. Sí, seguramente se murieron de hambre si de veras cumplieron su palabra. Sí, sí. Hasta la fecha, ¿va? Sí, todas las momias ahí, ¿verdad? Queriendo destruir a Pablo. Y él hace uso de esta carta, como se dice, ¿no?, que traía bajo la manga, de la ciudadanía romana, por lo cual, pues es protegido en parte por las autoridades romanas, y se le da el derecho de apelar a César, y por eso él es apartado de las autoridades judías y guardado para ir finalmente a Roma, en donde también él ya por revelación sabía que iba a llegar hasta allá para también hablarle a los judíos que vivían allá. Por otro lado, vamos a ver en el libro de los Hechos que también a los que le habla primero son a los judíos. Cuando llega a Roma, el primero que cita son a las autoridades, a los principales, dice,
de los judíos en Roma. Y bueno, para hablar de Roma y para hablar de la gente que había allá, pues era gente importante también, ¿no?, dentro del judaísmo, ¿no? Gente que ya, incluso gente que era muy celosa también, aunque vivía en Roma, ¿no? Estaban todos en el exilio. Por cierto, hay una persona que ahí me comentaba sobre un punto que difiere según, y la gran mayoría de los que están en las raíces hebreas difieren con un servidor sobre el asunto de la famosa restauración de las 10 tribus, ¿no? Pero el libro de los Hechos nos vuelve a confirmar que Shaul de Tarso sigue haciendo esa labor que Yeshua le ordenó a sus discípulos, después apóstoles, y que también Shaul lo tomó, de ir a las ovejas perdidas. Y hasta Roma había ovejas perdidas, israelitas estaban allá. El hecho de que diga judíos no quiere decir que todos eran de la tribu de Judá, sino que estaba haciendo alusión a israelitas que estaban en el exilio. Entonces, por ahí le comentaba una persona en YouTube, y le recomendaba la clase que tuvimos sobre el hijo pródigo. Doble cumplimiento en el futuro, o ya se cumplió. Y Shaul de Tarso también da evidencia de que se estaba cumpliendo hace 2000 años el reencuentro de las tribus perdidas. Y eso era por medio del Mesías. Yeshua era el que estaba reuniendo a las ovejas perdidas, a los descarriados, incorporándolos otra vez al Israel del Eterno a través de la reconciliación. En la tradición judía. Sí, porque ellos empezaron a decir desde siglo XV, XVI, que las tribus, bueno, desde antes, pero han ido modificando su postura. Primero decían que eran judíos, que no regresaron nunca del exilio babilónico. Después estaban diciendo que eran judíos que fueron esparcidos por Roma en la época de Tito. Después empezaron a decir que fueron esos que estaban en Sura y Pumbedita y todos sus lugares. Y ya después hubo una adaptación moderna en el siglo XV y XVI, que eran los conversos que Roma se llevó al catolicismo. Después Shabbatai Zvi dice que eran los cristianos ya y los católicos, y hasta la fecha es lo que dicen, que están perdidos entre los cristianos. Y luego el mesianismo trae esta postura que se le conoce como efraimismo, ¿no?, que son las tribus perdidas, ¿no? Es tradición judía, ¿no? Sin embargo, como lo vimos en esa clase, los que quieran escucharla, ahí hablamos justamente de lo que el Cohen Hagadol de la época de Yeshua dice que profetizó sin saber lo que estaba profetizando, que Yeshua era el medio para unir, dice, a los dispersos, a todo Israel, dice, en uno. Y ahí se estaba cumpliendo eso, ahí se estaba cumpliendo la restauración de las tribus perdidas, los que estaban en el exilio, etcétera. Bueno, vamos al libro de los Hechos entonces, capítulo 27. Capítulo 27, y aquí básicamente es un relato de Lucas, de el viaje, el viaje que hacen todos estos presos. En realidad dicen que eran 270 y tantos, creo, presos, ahorita vamos a ver más adelante, que son llevados a Roma. Entre ellos va Shaul de Tarso, ¿verdad? Todos condenados de una u otra forma a ser esclavos, etcétera. Imagínense, entre ellos, no se dan muchos detalles, pero pudieron haber sido de todos, ¿no? Pero el hecho de partir allá, y como lo vemos en algunas películas antiguas, ¿no?, o como la de Ben-Hur, ¿verdad?, la antigua, ¿no?, como tomaban algunos revoltosos, sobre todo de los celotes, y ahora los embarcaban y vámonos de esclavos y para que remaran, y si no, pues los llevaban a Roma, y después ya saben que los hacían gladiadores, que esto y que el otro, y todo pasaba un montón de cosas. Entonces, lo último que vimos dice que las autoridades romanas en Judea, incluso el mismo Félix, que estaba esperando que se corrompiera, le dieron dinero, y como no lo recibió, pues no lo dejaron libre. Pero vemos también que no era digno de estar encarcelado, de alguna pena, sino que pues el hecho de haber apelado pues ya lo hacía también parte
del proceso de ser extraditado, ahora sí que extraditado a Roma, ¿no? Y dice en el 27, dice: enseguida Festo dio órdenes respecto a él de que fuera enviado al César hasta Italia, y entregaron a Pablo junto con otros presos a Ciero, centurión, cuyo nombre era Julio, de la compañía Augusta. Y cuando estuvimos preparados para zarpar, dice, nos embarcamos en una nave que era de la ciudad de Adramitio, la cual iba a la región de Asia, y en esa subió a bordo junto con nosotros Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Al siguiente día llegamos a Sidón, donde el centurión trató a Shaul amablemente, permitiéndole visitar a sus amigos y descansar. Y tenía por aquí un mapa que quería poner, pero bueno, ustedes pueden buscar en internet el viaje de Shaul a Roma. Bueno, el viaje que finalmente, algunas Biblias tienen, ¿no? Ahí por ahí el mapita. Y yo por aquí tengo uno. Rápidamente lo primero que aparece es este lugar, ¿no? Macedonia. Y dice que en Sidón, ¿dónde está? Vamos otra vez para acá. Un macedonio en la ciudad de Tesalónica, en Sidón, dice, donde el centurión trató a Pablo amablemente, permitiéndole visitar a sus amigos. Sidón, la parte norte de Fenicia, lo que era antes Fenicia, una ciudad portuaria, porque de ahí iban a empezar el viaje. Y fíjense, obviamente pues eran lugares donde él cruzaba, ¿no? Y conocía. Y esos amigos pues no eran otros que creyentes, ¿verdad? Conocidos, a lo mejor el judaísmo, a lo mejor creyentes, no dice más detalles, pero él aprovecha la oportunidad. Ya me imagino, ¿verdad, Shaul? ¿Y a dónde llegamos? A ver, ahí, dame permiso, ¿no? Déjenme ir. Ajá, porque dice, permitiendo visitar a sus amigos y descansar. Ajá. 4, y desde ahí navegamos, y a causa de que los vientos nos eran contrarios, tuvimos que virar para Chipre. Cruzamos luego el mar de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia, donde el centurión encontró una nave alejandrina, la cual se dirigía hacia Italia, y nos embarcó en ella. Y debido a que por muchos días navegaba a duras penas, con dificultad, llegamos frente a la isla de Gnido, y a causa de que el viento no nos dejaba navegar directamente, tuvimos que virar hacia Creta, frente a la ciudad de Salmón. Después de haber navegado a duras penas alrededor de ella, arribamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad llamada Lasea. Y permanecimos ahí mucho tiempo hasta que pasó el día del ayuno. ¿Qué dice? De los judíos, dice, de Yom HaKippurim. Fíjense. Y siendo peligroso que navegara cualquiera, Shaul les aconsejaba diciendo: varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida, no solamente de la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Bueno, ahí también tenemos un detalle más. Está registrado el día de Yom HaKippurim. Anteriormente habíamos visto que se encaminaba para celebrar Matzot, después Shavuot, quería llegar a Jerusalén. Estamos viendo el mismo año, ¿verdad? Después se lo llevan las autoridades romanas, pasan 2 años ahí en ¿cómo se llama? En esta ciudad donde lo llevaron preso antes de que llevaran a Roma, en Quesarea. Dice que lo tuvieron ahí 2 años, y después inicia otro ciclo festivo, y aquí es cuando vemos que ya no se habla más que de este día, ¿no? Yom HaKippurim. Y vemos una vez más que se lleva el registro, ¿verdad? Se lleva el registro. Ahí está Lucas apuntando, ¿verdad? Y lleva el registro que pasó el día de ayuno,
que el pueblo de Israel tenía, que es Yom Kippurim. Bueno, y también vemos aquí el consejo de Shaul. Ahora, Shaul tenía en su mente, por supuesto, y nunca dudó y jamás pensó una cosa diferente, que llegar a Roma. Y por revelación lo había recibido, sabía que iba a llegar para allá, pero sin embargo tuvieron dificultades, ¿verdad? Dice que su viaje no era para nada favorable, ¿verdad? Por medio de puro sotavento iban navegando y desviándose. Dice aquí que tuvieron que ir a Chipre, y después donde dice que se fueron, en el verso Creta, virar hacia Creta, a la isla de Salmón, después dice Buenos Puertos. Ya casi iban naufragando ahí, ¿verdad? Y dice que les aconsejó. Vemos entonces aparte de que Shaul decía, él estaba seguro que iban a llegar allá. Y por otro lado también hace uso de su experiencia, porque era un hombre que viajaba mucho, ¿verdad? Y le da un consejo, dice aquí, dice que aconsejó en el 9, dice en el verso 10, diciendo: varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida. Ya estaba él determinando, fíjense eso. No solamente la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Pero el centurión prestaba atención, más atención al piloto y al capitán del barco que a las palabras de Shaul. Y a causa de que el puerto no era apropiado para pasar el invierno en él, muchos de nosotros procuramos zarpar de ahí para ver si era posible llegar y pasar el invierno en un puerto de Creta que mira hacia el sur, llamado Fenice. Pero habiendo soplado un viento del sur, otra vez, creyeron que habían llegado conforme a su deseo y navegaron alrededor de Creta. Pero poco después se levantó contra nosotros un viento huracanado llamado tempestuoso, Euraclidón, y siendo arrebatado el barco, al no poder hacer frente al viento, quedamos a la deriva. Al pasar por una isla llamada Cauda, a duras penas pudimos sujetar el esquife. Y cuando lo levantamos, lo sujetamos fuertemente y reparamos el barco, y a causa de que teníamos temor, bajamos la vela para no encallar, y así navegamos. Al siguiente día de que se levantó la violenta tempestad contra nosotros, arrojamos al mar nuestras pertenencias, y al tercer día arrojamos los aparejos del barco con nuestras propias manos. Y como siguió el mal tiempo durante muchos días, y no aparecía el sol, ni la luna, ni las estrellas, habían desaparecido por completo toda esperanza de sobrevivir. ¿Han visto esas películas, verdad, donde el mar y los que van allá adentro se caen y todo eso? Imagínense nada más, peligros en alta mar. Y aún Shaul no perdía la esperanza, ¿verdad? Dice en el 21, entonces, como nadie había comido nada, poniéndose de pie Shaul en medio de ellos, dijo: si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso de que no zarpáramos de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida y aflicción. Pero ahora los exhorto a que no se angustien, porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche, y aquí viene la intervención divina, se me ha aparecido un ángel del Todopoderoso, a quien pertenezco y a quien yo sirvo, diciéndome: no tengas temor, Shaul, has de comparecer ante el César. Y aquí que Elohim te ha concedido como dádiva a todos los que navegan contigo. Fíjense nada más. Y bueno, aquí obviamente la seguridad a él le aumenta. Él estaba seguro que iba a llegar a Roma. Pero no solamente eso, el Eterno envía un malaj y le confirma que ni una vida se iba a perder. Entonces, me recuerda un poquito cuando también, ¿cómo se llama?
Jonás, ¿verdad? Se trepa a una embarcación, ¿no? Y pasa todo esto, ¿no? Y luego se dan cuenta de quién es y qué es lo que estaba causando, ¿no? Y él mismo dice, soy yo, ¿verdad? Aquí vemos a Shaul de Tarso, claro, con otra actitud, ¿no? Actitud de obediencia, de que va a ir, y también se le concede a él darle ánimo a estas personas y decirles que, pues bueno, no van a morir, pero aunque las cosas materiales, pues sí se van a perder. Y les dice, por tanto, varones, tengan ánimo, porque yo confío en el Todopoderoso, que tal como se ha dicho, así sucederá, pero seremos arrojados a una isla. Y después de 14 días de andar a la deriva y agotados en el mar Adriático, como la medianoche, los marineros pensaban que estaban aproximándose a tierra, por lo que, habiendo arrojado el ancla, encontraron que había 20 brazas, y avanzando un poco más encontraron 15 brazas, pero como temíamos que tal vez nos encontráramos en algún lugar rocalloso, echaron 4 anclas por la popa del barco y oraban para que amaneciera. Entonces los marineros intentaron huir del barco y bajaron de el esquife hacia el mar, simulando que irían en él y asegurarían el barco a tierra. Pero al darse cuenta Shaul de ello, dijo el centurión y a los soldados, si no se quedan estos en el barco, ustedes no podrán sobrevivir. Por lo cual los soldados cortaron las amarras del esquife del barco y lo dejaron a la deriva. Y hasta el amanecer Shaul exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciéndoles, hoy hace 14 días que debido al peligro no han comido nada. Y aparte estaban, ¿verdad?, en ayunas. Por lo que les pido, fíjense nada más, o sea, fue de veras una, casi de película, ¿no? De esas veces que están todos demacrados y ya queremos ver un poco de tierra. Sí, básicamente fue un naufragio, ¿no? Y la única esperanza pues era lo que se le había dado revelación a Shaul, y pues, imagínense la desesperación. Dice que ya estos ya se iban a bajar, y tuvieron que cortar los amarres y quedaron a la deriva, dice. Entonces dice, y cuando dijo esto, tomó pan y exaltó al Todopoderoso delante de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y fueron confortados todos ellos y tomaron el alimento. Y bueno, pues ahí está dando testimonio, él guardando la calma, teniendo seguridad, animándolos, porque imagínense en ese estado ya, por la desesperación, hay gente que ya, ¿verdad? Pues, mejor me lanzo al mar, no sé, empiezo a nadar a ver si llego a algún lugar. Entonces, muy, muy tremendo. 37 dice, los que estábamos en el barco éramos 276 personas, fíjense nada más, 276, bastantes, ¿no? Y después de haberse saciado con el alimento, tomando el trigo, lo arrojaron al mar para aligerar el barco. Ya, pues una embarcación grandísima, ¿no? Para llevar ahí tantas personas, más la comida y eso que ya habían tirado cosas. Echaron el bote salvavidas. Sí. Dice que tenía una profundidad de 37 metros cuando echaron la primera ancla. 37, no, hombre, era bastante. Después. Y después en el otro eran, a ver, en términos de metros. 27 metros. 27 metros. Pensaron que estaban cerca de la playa, ¿no? No. Les dijo no, porque 27 metros. Estaba profundísimo todavía. Sí, que son, no, pues sí, bastante, son como unos 12 pisos de alto, ¿no? De un edificio, no, muy profundo. Y bueno, dice, donde me quedé, 39, cuando amaneció los marineros no reconocían qué tierra era, solamente distinguían una bahía con playa, a donde consideraron la posibilidad de dirigir la nave. Y cortando las anclas de la nave,
las dejaron en el mar y soltaron las amarras de los timones e izando una vela pequeña, el viento que soplaba, navegaron rumbo a la playa. Pero habiendo chocado el barco contra un escollo que estaba entre dos partes profundas del mar, encalló en él, la proa se clavó quedando inmóvil y la popa se rompió a causa de la violencia de las olas. Todavía ahí estaba, ¿verdad? Entonces los soldados querían dar muerte a los presos para que ninguno saltara y se fugara nadando. Aparte de la desesperación, ¿no? O sea, pobres hombres ya. Sí, ya, ¿desde cuándo ya hubieran tirado sus espadas, ¿no? También pesadas. Dice, pero el centurión les impidió hacer esto porque quería salvar a Shaul, y a los que pudieran arrojarse a nadar, les ordenó que nadaran por delante y cruzaran a tierra. Y los demás cruzaron sobre tablones y sobre trozos de madera del barco, y de esta manera todos llegaron a salvo a tierra. Ahí están, la pobre, ¿verdad? La desesperación, imagínense todo es que cuando uno está en alta mar, nos damos cuenta lo pequeñito que somos, ¿no? De veras, o sea, aunque vayas en un crucero, es nada en el, ¿verdad? En medio de la mar tan inmenso, ¿no? Y embravecido. Sí, sí. Sí, mejor nos subimos, ¿verdad? Bueno, capítulo 28, finalmente dice, después nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Malta, ahí en el mapa aparece, es una pequeña isla, muy, muy al sur de Italia. ¿No pertenece a España, hermano? No sé actualmente si pertenece a España, está más cerca de Italia, pero no sé si pertenece. Actualmente no sé, no tengo idea. Actualmente. Es soberana ahorita, ¿no? Es un país. Parece que sí. Es como Chipre. Bueno, Chipre sí es mucho más grande, pero va a tener autonomía. La verdad no sé hoy día en política. Hay que investigar. Vamos a viajar en barco. Podemos ver ahí en Wikipedia. Sí. Ok. Mario Díaz dice, Malta es un país independiente. A ver, es esa isla entonces. Vamos a ver si se refiere a lo mismo. Es una pequeña isla diminuta, ¿verdad? Está muy chiquita. Pero entonces dice por acá Mario Díaz que es país independiente. Muy bien, pues ahí está el detalle. Y según el mapa aquí vemos, todavía estaban retirados de tierra, de Italia, estaban bastante retirados. Bueno. Sí, mucho. 14 días. Es una de las experiencias que Shaul de Tarso también relata, ¿no? En sus crónicas. Déjenme que vayamos aprovechando la ocasión a 2 de Corintios capítulo 11, cuando él habla un poquito de su testimonio. Cuando él está hablando de la obra y todos los sufrimientos, dice en el verso 23, yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De todos los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, el castigo que le daban el Sanedrín a los que ellos condenaban. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, bueno, de todos. Peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las congregaciones. Fíjense nada más, parte de lo que él da testimonio ahí en la carta a los Corintios, de cómo le iba, sin contar la serpiente que ahorita vamos a ver que le mordió, ¿verdad? Entonces,
Preguntan aquí cuál es segunda carta a los Corintios, capítulo 11 del 25 en adelante, leí ahorita. Ajá. Y pues bueno, es un hombre que definitivamente el llamado que era irrevocable, jamás fue todas esas dificultades nunca fue un pretexto para decir no, ya no va, no, ya no voy, no, ya no sigo, no, ya no puedo, qué feo, ¿no? No, y sobre todo los apostolobos del día de hoy, ¿no? Que dicen que son apóstoles y hoy andan en jets y andan en los mejores hoteles. Sí, no. O sea, imagínense. No saben ni nadar, sí, o sea. De verdad, cuando vemos Se remonta a unos tiempos, qué difícil, ¿no? ¿Cómo? Qué difícil en esos tiempos. Sí, hoy que hay camiones, entonces, pero Sí, no, en esos tiempos se subían a alta mar y era un riesgo, ¿no? O sea, sí. Puede ser, sí. Con una tablita subieron ahí. braceando. Sí. Y hay nada de que llámale la guardia costera, ¿verdad? O que ahí vienen los salvavidas. Nos están buscando, ¿no? Ajá, ni nada que buscarlos, ni helicópteros, nada de eso, imagínense. Ajá, échate un... nada. Es decir, cuando vemos la categoría de estos hombres y otros también que padecieron de la misma forma, o sea, y vemos a los apostolobos y digo, no, que... O sea, hay un para programa nada. que se llama, creo que en la balsa, que los dejan en el mar 5 días. No, el primer día ya están llorando, ¿eh? Sí. La noche, así como vomitando. Sí, pues, y, ¿cómo no? o sea, Es que es impresionante también, ¿no? Esa anda que les da. Sí. Y gente que según es deportista y que hace Sí. y todo, y así salen ya, Con no mucha- sé si quieren salir, se quieren retirar. ¿Qué tal? Sí. En Hebreos 11 y narra, ¿no? Aserrados, Sí, los profetas, sí, todos todo, ¿no? Desde el principio. Todos Estos padecieron. Yo creo que les da una gripa y ya. Y ya, sí. No predican, ¿no? Sí, ya no saben la predicación. Sí, ya, sí. Ay, no, de veras. Entonces, bueno, aquí vemos de verdad que hoy día es pura falsedad, ¿no? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Llegaron a Malta y luego en el verso 2, los bárbaros que moraban en ella nos mostraron mucha compasión y encendieron, ¿cómo dicen sus versiones? Los nativos, ¿no? O sea, los nativos, los naturales, los isleños. Porque aquí parece como si fueran caníbales, ¿no? Los nativos, y encendieron una fogata, nos llamaron a todos para que nos calentáramos porque llovía fuertemente, todavía con la lluvia encima, ¿no? Y hacía mucho frío, era invierno. Y mientras Shaul estaba tomando algunas ramas secas para arrojarlas al fuego, una víbora saltó de entre estas por el calor del fuego y le mordió la mano. Y al verla los bárbaros colgada de su mano decían, quizá este varón es un homicida. Dice, pues aunque escapó del mar, dice, la justicia no lo ha dejado vivir. Ya daban por muerto, ¿no? Y eso le llamaban justicia, ¿no? El que Claro. la serpiente los mordiera. Sí. Yo creo que te tropezaras. Pues hasta la época, sí, Pasa, ya ves. ya ves. Muchas veces así, de hecho, pues ahora que mencionamos a Jonás, decían, alguien es el culpable. Por eso los dioses están así, y él decía, fui yo. Órale, échenlo, ¿verdad? Y él mismo dijo, échenme a mí porque yo he sido el desobediente, ¿no? Aquí en la escritura, hermano, hay una... Ajá. Al pie de página tiene... Acerquen el micrófono, hermano, para que lo escuchen Dice todos que- los continentes. Aquí en la escritura dice, en la pesita, Sí. dice que justicia no lo ha dejado vivir. Y aquí a pie de página dice que este nombre de justicia era un nombre con el que se designaba a la diosa pagana Tiqué. ¿Qué tal? Ajá.
O sea, la diosa justicia no lo ha dejado vivir, Ajá. ¿verdad? Y Esa ahora le diosa mandó una pagana, serpiente. supuestamente. Sí, ¿qué tal? Ajá. Sí. Sí, obviamente ellos pensaban así, ¿no? Ellos decían, no, pues ya. Porque al final de cuentas, vean lo que pasa después. Dice, pero Shaul, sacudiéndose la mano, lanzó la víbora al fuego y él no sufrió daño alguno. Y los bárbaros esperaban que se entumeciera y cayera muerto al suelo de inmediato, pero después de esperar un largo rato, ya me imagino estaban todos así, ¿va? Y esperar y que no le pasaba nada, dice, cambiaron de parecer y dijeron, es un dios. O sea, vean, se dan cuenta el pensamiento, ¿no? Entonces dice, bueno, si la diosa justicia no lo va a dejar vivir, él le mandó una serpiente, dice, ahora no, pues ahora resulta que es un dios, ¿verdad? Está vivo, ¿no? Se le inclinaban. Se le inclinaban. Yo creo que Pablo no se inmutó, será de haber sacudido así con Sí, ya ha dicho, daste un lado, así, ay, el calorcito, ¿va? Ellos sabían que esa especie de serpiente era venenosa, que nadie sobrevivía, ¿no? Seguramente, sí. Y en parte, Yeshua también había dado esa promesa, ¿se acuerdan? A sus discípulos, ¿verdad? Que no les iba a dañar ni nada que tomara, ni serpientes y todas estas cosas, ¿no? Escorpiones en parte, en lo físico, ¿no? Aunque también en lo espiritual, hablando de los demonios, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad, dice aquí, en el 7, y había en aquel lugar unos campos, propiedad de un varón cuyo nombre era Publio, gobernador de la isla, quien nos alojó en su casa gustosamente durante 3 días. Y como el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y disentería, Pablo entró a donde él y orando impuso su mano sobre él y lo sanó. También otra oportunidad para testificar. Y bueno, en aquella época este mal en los intestinos yo creo que era irreparable, ¿verdad? Yo creo que ya no tenía solución, cólera, cosas, una infección fuerte, ¿no? Entonces hay una oportunidad más, Shaul ora por él y pues bueno, se manifiesta ahí también la fe. 9, y cuando aconteció esto, los demás de la isla que también estaban enfermos, aprovecharon, se acercaron a él y eran sanados. Órale, oye, pues aquí está un sanador, ¿verdad? Vamos. Y dice, nos honraron con grandes muestras de respeto y cuando partimos de ahí nos suministraron todo lo necesario para el viaje. Pasados 3 meses, zarpamos y navegamos en un barco alejandrino, el cual había pasado el invierno en la isla y que tenía por insignia a los gemelos. Aquí cita nada más como los gemelos, dioses gemelos. Enseñanza a Castor y Pollux, supuestamente según la mitología romana eran hijos de Zeus. Júpiter. Eran hijos de Zeus y Que son hijos de Júpiter. ajá, o Júpiter, que es lo mismo en latino, o Zeus. Entonces era una forma de exaltar a sus deidades. Dice que son patrones de la navegación marítima. Ajá. Géminis. Patrones de la navegación marítima. Géminis, De acuerdo a la creencia de los romanos. ya, también por la constelación, ¿no? Porque son gemelos. Ujú. Sí, y según la mitología eran hijos de Júpiter o de Zeus. Ajá. Buenos días, shalom, adelante. Bienvenidos desde la ciudad de Toluca. Bueno, seguimos. Estamos en Hechos 22:12. 28. Dice, llegamos a la ciudad de Siracusa y nos quedamos allí 3 días. Y de ahí rodeamos hasta arribar a la ciudad de Regio. Y al siguiente día el viento del sur soplaba a nuestro favor. Y en 2 días llegamos a Puteoli, una ciudad de Italia. Y encontramos allí hermanos que nos pidieron que nos quedáramos 7 días, es decir, un Shabbat. Después partimos hacia Roma. Al enterarse los hermanos que estaban allí, salieron a recibirnos hasta la plaza llamada Apioforum y hasta 3 tabernas. Y al verlos, Shaul dio gracias al Todopoderoso y cobró ánimo.
Estoy viendo aquí un comentario dice la versión más exacta, dice se le prendió la mano, o dice le mordió en la mano, bueno, hablando de la serpiente, ¿verdad? Por ahí todavía está comentando. Entonces, 16, cuando entramos a Roma, el centurión le concedió a Shaul hospedarse donde él lo deseara, junto con un soldado que lo custodiara. Y esa es la forma en la que él permaneció ahí. Dice, luego de 3 días, que dice, Shaul convocó a los dirigentes de los Yehudim, de los judíos. Y una vez que se reunieron, les dijo, varones, hermanos míos, aunque yo no he hecho nada contra el pueblo, ni contra la Torá, ni contra la ley, aquí básicamente es la ley de mis padres, he sido entregado prisionero desde Jerusalén en poder de los romanos, y después de que ellos me interrogaron, desearon ponerme en libertad por no haber encontrado ninguna acusación contra mí que ameritara la muerte. Pero cuando los judíos se pusieron contra mí, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación contra los de mi pueblo. Por esta causa les pedí que vinieran para verlos y comunicarles estas cosas, porque a causa de la esperanza de Israel estoy atado con estas cadenas. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido carta de Judea respecto a ti, y ninguno de los hermanos que han llegado de Jerusalén nos ha dicho algo malo sobre ti. Pero queremos escuchar de ti lo que piensas, porque sabemos que esta secta no es aceptada por nadie, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Definitivamente, bueno, todavía las noticias sobre Shaul de Tarso pues no eran presentes, como estaba pasando en otros lugares, que ya era muy acentuado hablar de Shaul de Tarso como el alborotador, como alguien que estaba negando la ley de Moisés, que alguien estaba llevando a apostatar a los judíos, que estaba admitiendo gentiles para el templo, todas esas difamaciones, ¿no? No estaban predispuestos, hermano. No estaban predispuestos, solamente habían escuchado hablar de la secta, Y aquí ¿verdad? dice que esta versión sabemos que de este movimiento, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Que se le ataca por todas partes, ahí está. Dice que se habla en contra de ella, en todas partes. En contra de ella, sí. Y obviamente hablando desde las filas del judaísmo, ¿no? O sea, ellos tenían un mal concepto, ¿no? Bueno, pero además le dicen, pero queremos escuchar de ti lo que piensas. ¿Qué es lo que piensas tú, no? Y esa es la oportunidad finalmente, ¿verdad? Que Mashiach le había mencionado respecto a los israelitas, en este caso en Roma, a los cuales él iba a ser testigo también, ¿no? Testimonio. Finalmente, pues para completar su obra, porque recuerden que él, a donde quiera que llegaba, lo primero que hacía es acercarse a la sinagoga. Aquí no, porque estaba preso un soldado, ahora sí que arresto domiciliario al parecer, aunque estuvo 2 años ahí, pero dice claramente que los primeros que convocó fueron a judíos, y no a cualquier judío, sino a los principales, ¿no? Donde dice 17, ¿verdad? Ajá, convocó a los dirigentes de los judíos, a los principales, no sé cómo vienen sus versiones, a los principales, y los reunió. ¿Y qué les dice él? Yo no he hablado nada en contra del pueblo, ni contra la Torá de los patriarcas, he sido acusado, y bueno, me quedé en el 23, y dice, y habiéndoles fijado un día, porque le dijeron, a ver, queremos escuchar qué es lo que piensas tú. Y habiéndoles fijado un día, ellos se reunieron y acudieron muchos a donde él se alojaba, y desde la mañana hasta la tarde les hizo saber lo relativo al reino de Elohim, al reino, testificándoles y procurando persuadirlos, convencerlos acerca de Yeshua, desde la Torá de Moshe hasta los profetas. Era lo único que tenían.
¿verdad? Él no llevaba ni el Evangelio, ni, o sea, escrito, pues, Mateo, Marcos, nada de eso. Esos apenas estaban escribiendo. En la década de los 60 comenzó su redacción. Entonces, dice en el 24, y algunos de ellos eran convencidos por sus palabras, pero otros no lo eran. Cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Shaul les dijo esta palabra: bien profetizó el Ruach HaKodesh por boca del profeta Isaías en contra de sus padres, diciendo, de aquí hace alusión a lo que Yeshua mencionó, que mencionó a la vez el Eterno a través del profeta Isaías, ¿verdad? Respecto a la actitud del pueblo, especialmente de los líderes, porque vean, dice que va a los líderes. Ajá. Y cita al profeta Isaías otra vez, donde dice: cuando se despidieron de él, al no estar de acuerdo entre sí, Shaul les dijo esta palabra: bien habló Ruach HaKodesh por el profeta Isayahu en contra de sus padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no comprenderán, ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido y ha hecho sordo su oído y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí, ni yo los perdone. Por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación del Todopoderoso ha sido enviada a los gentiles, fíjense, porque ciertamente ellos lo escuchan a él. Cuando él dijo estas cosas, los judíos se marcharon y tenían gran discusión entre sí. Gran discusión entre sí. Y Shaul alquiló una casa por cuenta propia y permaneció en ella 2 años y recibía ahí a todos los que acudían ante él, predicándoles acerca otra vez del reino de Elohim, y enseñaba abiertamente acerca de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sin impedimento alguno. Entonces no fue enjuiciado de momento, ¿pasaron? No, pasado, sí, lo que pasa es de que llegar ante el César, pues no era como, sí llegó, ya vente mañana, ¿no? Tenía una lista de cosas y de juicios y de otros presos y otros romanos y no. Aparentemente se lo pusieron en la lista y le han de haber dicho, bueno, te va a atender de aquí a 4 años, ¿no? 3 años de aquí. Pero fíjense qué interesante, porque ahí aprovecha él y entonces se acerca y empieza, llama primero a los líderes, llama, y a todo el que le buscaba dice que lo recibía. A las ovejas perdidas de la casa de Israel, por supuesto. Ahora, hay que puntualizar, obviamente, esta última parte es la más importante, ¿no? Y cerrar con lo que inició el libro de los Hechos también, que es la predicación del reino de los cielos, ¿verdad? Ayer había una persona ahí en el chat, ustedes se dieron cuenta que ya saben que el reino futuro y cosas de estas, ¿no? El reino futuro en la tierra. El reino futuro en la tierra y todo esto. Y toda esa postura es parte justamente de la descripción que aparece en Isaías, que aquí Shaul de Tarso también cita. Oirán, pero no comprenderán. Oirán del reino, pero no van a comprender. Porque han cerrado su corazón. Verán, pero no percibirán. Y yo creo que todos, de una u otra forma, pasamos por eso, ¿no? Ellos habían visto directamente las obras de Yeshua, ¿no? O sea, era tan evidente que habían visto las obras de Yeshua, bueno, muchos de ellos, y habían sido dichas de boca en boca, por supuesto, en Israel, y ni aún así viendo creyeron, ¿no? Sí. Todo lo contrario, ellos querían su reino a su modo completamente. Claro, en aquella época, como en otras anteriores, esperaban al gran libertador, ¿no? Al gran
Mesías poderoso, con ejército, que... Bueno, ahora ya... Ahora el del peluquín, ¿verdad? Yo no sabía que tenía peluquín. Pero fíjense, es muy interesante, ahí está Isaías 6, gracias Mario y Claudia, específicamente, embota el corazón de este pueblo y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se conviertan y sea sanado. Hablar de esto es hablar básicamente de, porque aquí estamos viendo dos cosas, y finalmente el libro de los Hechos relata en la zona geográfica el punto tanto más lejano del reino del inicio del reino de los cielos, como la zona geográfica más importante del imperio. Y para el judaísmo, Roma y toda la cristiandad significa mucho, ¿verdad? En su vida desastrosa, básicamente, ¿no? Porque, como ustedes saben, la tradición judía ha posicionado, según los Midrashim, a Roma como Edom, ¿verdad? Como el rojo, de hecho le llaman así, ¿no? Y toda la cristiandad. Y tienen un sentimiento tan profundo de venganza, ajá, porque finalmente, ¿se acuerdan cuál fue la puerta en Israel? La ciudad que fue una puerta en Israel para introducir el mensaje a todo el imperio. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? A ver, los que han estudiado el libro de los Hechos. Vamos a ver. ¿Quién es el primero? ¿Qué ciudad fue la puerta para entrar a Roma, al imperio? ¿Qué ciudad? Les voy a dar una clave. ¿En dónde estaba el primer gentil romano? Ajá. Quesarea. Ajá, en Quesarea fue el lugar, ¿se acuerdan? Y era una ciudad portuaria y era un shofar. ¿Quién se ganó el shofar? Okay. Ajá, Quesarea y Cornelius. Ajá. Dijimos que fue la puerta que usó Roma para entrar al Medio Oriente, a Judea. Por ahí entraron y ahí establecieron un fuerte los romanos, y era una ciudad importante, ¿verdad? Y ahí entró el poder romano, ahí entró la bestia que vio Daniel, ¿verdad? Y el poderío, y Pompeyo también ahí cuando sujetó casi 60 años antes de Yeshua a los judíos. Ajá. Sí. Ajá, no, César, ajá. Pero llamamos a los bomberos. Okay. Bueno, ya todos están reclamando shofar aquí. Ahora qué hacemos, porque primero aquí, ¿no? Bueno, voy a apartar un shofar para Facebook, otro para YCQ, otro para YouTube y otro para el hermano, ya que se gana. Entonces, Quesarea fue la puerta que se abrió en Medio Oriente, en Judea, para que entrara a Roma. Pero fue la puerta que también usó el Eterno para empezar a llevar el mensaje a los gentiles, comenzando con Cornelio y su familia. Y fue el lugar por donde sale Shaul de Tarso hacia Sidón y hacia su viaje hacia Roma. Ajá, y también para el mensaje hacia las naciones. Se dan cuenta lo que significa, ¿no? Entonces Roma tiene un especial lugar en el corazón rencoroso del judaísmo, lastimosamente rencoroso, ¿no? De revanchismo. Ajá. Y es que desde Roma, y sobre todo las palabras de Shaul, que finalmente han dejado huella, no solamente en los gentiles, sino en el judaísmo, como el peor apóstata, como el enemigo número uno del judaísmo, que su nombre fue borrado de todos los antecedentes judíos del primer siglo. O sea, mencionar a Pablo en el judaísmo es como herejía.
Sí, obviamente, es como herejía, es peor que herejía. Ajá, enemigos. Y además, como que dándole, como que el instrumento que le dio, podríamos decir, alas a Roma. Ajá, al rojo, ellos le llaman así, el rojo, Edom. Ajá. Y de hecho hay un canto que se canta en el judaísmo. Hay muchos cantos obviamente con ese sentimiento tan profundo, pero hay uno especial que lo han cantado varios intérpretes, de un judío llamado Baruch Levin, que habla de ese sentimiento de venganza, fíjense. Ajá. Pero ahorita vamos a hablar de lo que le rodea esta última parte que Shaul menciona, ¿no? Porque aquí está hablando básicamente del punto medular que está relacionado al judaísmo de hace 2000 años, ¿no? Ajá, que se cerró, ¿verdad? Ante el reino, ¿no? Bueno, vamos ahorita a retomar el tema del reino. Ayer me preguntaba Luis Rivera que hablemos un poquito del reino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para cerrar el libro de los Hechos tenemos, y es que se llama así, Hechos del Reino de los Cielos. Volver a recordar y restablecer, especialmente para muchos oyentes, que cuando dice que se comenzó a hablar del reino, y aquí dice que Shaul de Tarso terminó compartiéndoles del reino, ¿a qué se refería, no? Porque muchos dicen, bueno, estamos esperando el reino futuro, pero aquí dice que ya estaban hablando del reino. Hasta el último libro, el Apocalipsis, dice que soy copartícipe de vuestras tribulaciones en el reino, también dice Juan, ¿no? En el capítulo 1 de Hechos, ¿no? Este canto, fíjense lo que dice, o sea, lo pueden encontrar en internet, se llama Hasoif. Hasoif significa exponer, revelar o manifestar o descubrir, y ellos se refieren a descubre ya o manifiesta ya el brazo fuerte, tu brazo fuerte, ¿no? Vengador y destructor, que ellos creen que es el Mesías, que va a venir a vengar la sangre de los suyos, ajá, con espada en contra del rojo, o sea, de Edom, o sea, Roma. Ellos le llaman así. Y dice Hasoif Zero Kodsheha Bekarev Kes Hayeshua. Dice, descubre el brazo de tu santidad y acerca el fin de la salvación. Nekom Nikmas Dam Abedha Neuma Harsha. Venga la venganza de sangre de tus siervos. Dice, de aquella nación malvada. Están cantándole en contra de Roma, ¿no? Dice, Ki areja lanu hayeshua, porque se prolongó para nosotros la salvación. Fíjense nada más, cuando vemos este texto en el libro de los Hechos, vemos al Eterno hablando a través de Isaías, vemos a Yeshua mencionando las palabras de Isaías, y vemos todo este círculo vicioso dentro de los líderes, ¿verdad? Que finalmente dice, van a cerrar su corazón, van a oír, pero no van a querer escuchar. Vemos todavía una actitud todavía, podríamos decir, exacerbada, ¿no? Por el hecho de no darse cuenta ni siquiera del juicio que ellos mismos se acarrearon por el hecho de negar al Mesías, tanto que comenzaron persecuciones desde Nerón, ¿verdad? Por casi 2 siglos, que junto con ello, por medio de Tito, el Eterno permitió destruir el templo, destruir el santuario, matar casi a todos los levitas, casi un exterminio, y llevarlos fuera de la ciudad, y todo este rencor que se ha juntado, lo toman como si hubiese sido algo fortuito, algo casual, ¿no? Así como que, pues nos pasó. Pero aún todavía ellos siguen diciendo, ya revela ahora sí tu brazo fuerte, ¿no? Y venga la venganza de los tuyos. O sea que ese acontecimiento del año 70, ellos lo toman como una desventaja de ellos y un abuso de Roma. Un abuso exacerbado de Roma. Ajá, pero no lo ven como así es, como el juicio que ya estaba determinado, ¿verdad? Cuando Yeshua mencionó para que se cumpla lo que está escrito en los profetas, que iban a llegar, pues finalmente iba a llegar esta nación, iba a destruir el templo, ¿no? Y iba a destruir la ciudad,
y los iba a dejar a ellos fuera de la jugada, ¿no? Entonces ellos lo ven como algo, como una debilidad finalmente de ellos, pero no debilidad en el sentido de una caída que trae una consecuencia, sino una debilidad temporal. De hecho, ellos en el judaísmo, cuando hablan de la destrucción del templo y de las causas, dicen ellos, fue a causa del odio infundado. Dice, porque no nos poníamos de acuerdo entre nosotros, porque entre nosotros nos traicionamos, porque entre nosotros nos dividimos, y entonces por eso vino la calamidad. Pero para desviarse, ¿verdad?, de la causa verdadera, que es porque no escuchamos al enviado del Eterno, que es Yeshua de Nazaret. Ajá. Y entonces por eso ellos lo toman como, fue algo entre nosotros, quedamos débiles, y entonces llegó el rojo. Y llegó y nos destruyó. Entonces, en este canto dice, ahora manifiesta, dice, tu brazo derecho, ¿verdad? Y venga a los tuyos, ¿no? Ajá. Y luego dice al final, dice, Vein ketz limei hará, dice, y no hay fin a los días de maldad. Y dice, deja Admon Betzel Tzalmón, desplaza al rojo, vean, desplaza al rojo en la sombra de la oscuridad. O sea, para ellos hoy día el rojo pues es el cristianismo. Ahora, aquí hay otro punto, porque por otro lado tenemos el mensaje llevado a Roma. Dice aquí que hubo quienes creyeron. El gran problema en la tradición cristiana es de que dicen, fíjense nada más en dónde se tuerce el sentido, ¿no? La tradición cristiana dice que Pablo llegó a Roma y cuando predicó a algunos líderes judíos, dice, algunos se hicieron cristianos. Y aquí es donde ya nos metemos en el problema, ¿verdad? Porque para los ojos del mundo y los ojos del judaísmo, decir, sí, se hicieron cristianos, católicos, romanos, enemigos recalcitrantes del judaísmo, ¿no? Y ellos lo ven así, pero no. O sea, decir que se hicieron cristianos es algo totalmente del siglo III y del siglo IV. Sí, hasta que realmente ya ellos dejaron toda la Torah y pusieron, cambiaron los días, modificaron el papado. Eso ya es cristianismo. Ya es, sí. Entonces, pero si lo vemos de otra forma, en realidad los judíos que creyeron, en realidad reconocieron a Yeshua como el Mesías, pero no dejaron de ser judíos. No dejaron de guardar el Shabbat, no dejaron de guardar las festividades, no dejaron de guardar el kosher, de estudiar la Torah, de seguir su vida como judíos, creyendo ahora que Yeshua era el Mesías. Y entendiendo el reino y ahora predicándolo ellos como ya lo habían recibido, ¿no? ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos simplemente es hacer la voluntad del Padre, hacer teshuvá. Ya envió a su rey, Mesías, que es ministro, que está a la diestra del Padre. O sea, todo esto que ya entendemos hoy día, ellos los que creyeron lo entendieron y así lo vivieron. Pero cuando viene la literatura traducida ya para las mentes cristianas, dicen se hicieron cristianos. Y entonces el judío que dice, ahí está el rojo. Abandonaron, sí, ya negaron la ley y todo, y entonces empieza a cambiar una atmósfera. Lo que vemos en eso es que ya tenían ese concepto. Pero por la murmuración. De Pablo, ¿no? Sí. Que ya estaba dejando Torah, que ya no guardaba sus leyes, ¿no? Sus leyes, sí. Entonces, Sí. se siguió arrastrando ese concepto, ¿no? Por parte de muchos líderes judíos. Sí, y concepto que nació desde la murmuración, porque como ya vimos, no era real, eran acusaciones que le estaban haciendo él, y como él mismo aquí dice, cuando los convocó, les dijo, miren, yo no he hablado en contra de la ley, no de los padres, no he hablado en contra del pueblo, más bien han estado murmurando, ¿no? Y siempre lo dijo así frente a los reyes, a las personas. Siempre, sí. Fue muy claro en su Sí. Sí, él dice, yo soy libre incluso del juicio de los judíos, ¿no? Es porque no he hablado en contra. Al contrario, decía, y lo vuelve a citar aquí, dice, yo por la esperanza de Israel, por la resurrección de los muertos. Y eso no era digno de condenar. Solamente por los saduceos, pero la mayoría tenía la enseñanza rabínica y la resurrección era muy aceptada por ellos. Entonces,
es importante notar cómo una murmuración de los judíos, ¿verdad? Sin fundamento, causa una controversia doctrinal y después a través de los siglos aparece como una disputa entre religiones. Y no tenía nada que ver con una disputa entre religiones, ¿verdad? Sino una inconformidad judía que causó todo este desentendido, y que al final de cuentas el judío hoy día, aunque no sea judío, aunque sea tradicional o religioso, como sea talmúdico, guarda como un revanchismo y una sed de venganza, que quiere que el Eterno la lleve a cabo para destruir al rojo. Y no solamente hoy día el Imperio Romano, sino toda la cristiandad, todo Occidente, ¿no? Y dice al final, dice, Hakem Lanu Roe Yeshivot, levanta para nosotros al séptimo pastor, hablando de su interpretación, el Midrash, y hablando finalmente del Mesías. Ellos creen que ese es el Mesías que está profetizado, pues obviamente lo es Yeshua. Sabemos que la Escritura dice que iba a mandar un roe, un pastor, ¿verdad?, que apacentara finalmente Israel y que lo llevara por verdes pasos y todo esto, ¿no? Ajá. Pero para ellos, en el momento de decir Él no es, entonces se excluyen, quedan totalmente fuera, y ellos construyen, ¿verdad?, la propia historia para sí, ¿verdad?, ajena. Digo esto porque, por un lado, ciertamente podemos señalar su falsa conducta, podríamos decir, o su fingida conducta, sus falsas acusaciones en contra del Mesías, en contra de lo que ellos llamaron la secta, esa secta peligrosa, y todo lo que puede salir de la tradición judía, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que entender que es producto de una murmuración que después se construyó ya en el siglo III y IV como una estructura religiosa que es el cristianismo, y que en origen no tiene nada que ver con la fe, con Yeshua, como fue al principio. Ajá. De esta manera podemos ver, porque aquí hay de dos, el cristiano dice judío enemigo, ¿no? Y el judío dice cristiano enemigo. Ajá, pero ambos mal fundamentados en sus posturas, o sea, mal fundamentados en sus orígenes de lo que creen, ¿verdad? Porque ni una ni otra, y finalmente la religión es así, ¿verdad? Incluso en las denominaciones cristianas, entre ellos, ¿verdad?, se tiran, ¿no? Tú eres el hereje, no, tú eres el hereje. Cuando nosotros estábamos en la iglesia bautista, y ya saben, los que han escuchado mi testimonio, denuncié lo de la Navidad y después me llamaron ahí los del Sanedrín y ya me estaban, ¿verdad?, censurando. Finalmente tuvimos que retirarnos. Entonces algunos de los jóvenes con los que yo convivía, entre broma y broma me decía, porque después nos regresamos a la iglesia calvinista, la presbiteriana, y algunos de los jóvenes bautistas entre broma y broma decían, ¿y cómo te va en tu secta? Okay, porque entre ellos decían, pues la presbiteriana es la secta, y los presbiterianos no, la bautista es la secta. No, y la secta en el catolicismo también decían las sectas. Las sectas allá son todas, ¿no? Sí. Y entre los cristianos todos, uno es secta, el otro es secta, y todos son sectas. Entonces, ¿pero por qué? Justamente por todas estas diferencias que fueron originadas en rumores y después se concretaron ya como fundamentos doctrinales, ¿no? Ya después, ya saben, Pablo aparece pues como el predicador a los gentiles, porque no, pero no, cuando vemos aquí una vez más dice que primero fueron los judíos. Ajá. Ahora, ¿qué significa cuando dice ahora voy a los gentiles? Lo mismo que dijo antes. Primero iba a los judíos, como él también lo dice, al judío primeramente, y luego al gentil. ¿Por qué? Porque ya había recibido cartas desde Jerusalén, de Jacob y de los principales, ¿verdad? Que el mensaje también ya era a los gentiles. Y definitivamente, cuando él dice que los gentiles iban a escuchar, no era porque era una idea de él, sino porque ya se había manifestado que el Eterno había tenido también misericordia para los gentiles, Hechos 15, y que le estaba abriendo las puertas a los gentiles para que dice, aquellos que buscan al Eterno
entonces vengan a él y tome pueblo de entre los gentiles. Entonces, él en ese entendimiento, en esa revelación, él no lo tenía como una doctrina, sino como la resolución del Creador. Una vez que se le habla a los judíos, pues siguen los gentiles, así de sencillo, ¿verdad? No era de que voy a hablar a los judíos y ya. Entonces, era lo que se le había indicado, ¿no? Ajá. Con el resto de las órdenes, por supuesto, hacia los gentiles, ¿no? Entonces, este canto, un día, si quieren lo buscan, se llama así, Hasoif. Se van a dar cuenta la melodía toda así, ¿cómo se dice? Melancólica, así, triste, así como que, pero que trae así como que la vas a pagar, ajá. Entonces, incluso en los videos que hacen, pues ponen imágenes ahí de los judíos y rezando en el muro y todo esto, ajá. Porque a la vez se concentran en este sentimiento, ¿no? Pero por otro lado, el Eterno está hablando por medio del Mesías desde hace 2000 años, ¿verdad? Y no dicen, no escuchan que él dice, aquí estoy, ¿verdad? Ya manifesté mi brazo fuerte. Y mucho menos se van a dar cuenta, o no quieren admitir, que el brazo fuerte que manifestó no es con fuerza de poder humano, ¿verdad? Sino con fuerza y poder de amor y de perdón. Ajá. Entonces todo está radicado en los intereses, pues, de la religión, ¿no? Vamos a leer otra vez esta parte y recordar un poquito sobre esto para que en el libro de los Hechos se quede una vez más en este cierre, que eso de llevar el reino, de hablar del reino, tampoco absolutamente tiene que ver para nada con que él estaba haciendo un sistema evangélico cristiano como lo vemos hoy día, ¿no? De ninguna de las denominaciones, ¿no? Porque llevar el reino creen que es acercarse y que haga la oración del pecador, ya saben cómo lo recibimos nosotros, ¿verdad? Y entonces mira, vete a la iglesia, y entonces mira, y así, y el domingo y todo eso, y ya es parte de un sistema. Y ciertamente usan la Biblia, claro, dicen que el Mesías, ya sabemos, hay entre mentiras, verdades, medias verdades y todo esto, pero importante es reconocer que cuando Shaul de Tarso concluye aquí ese testimonio relatado de Lucas, no dice una cosa diferente más lo que Yeshua enseñó al principio, ¿no? Vamos a volver a leer. Dice 28-25, cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Shaul les dijo esta palabra. De acuerdo entre sí quiere decir, lo escucharon, y medio sí, medio no, y a ver, y dice que les dedicó todo un día. Dice, fijaron un día, y les dedicó todo un día para hablar. ¿Qué creen ustedes que habló él? No tenía Mateo, Marcos, Lucas, Juan... No tenía ni sus cartas. Ahí dice que les habló de Moisés y les habló de todos los profetas, de la Torá y de todos los profetas. Ahora, ¿qué les hablaría más específicamente? Pues precisamente de Yeshua. A todas esas profecías. Recordemos que hasta entonces la escuela, las yeshivot judías, predicaban y enseñaban que el Mesías libertador pues iba a ser un poderoso conquistador, ¿no? Entonces, de entrada, imagínense cambiar el paradigma, romper moldes, cambiar las estructuras, ¿verdad? Constructos mentales. Les causó un shock. Les causó un shock a todos. Imagino que lo cuestionaron, ¿no? Porque la paz, actualmente igual tiene esos mismos cuestionamientos, ¿no? La paz que dejó no es la que todos esos conceptos, sí. Libertad, no somos libres, seguimos cautivos de Roma. Exactamente. Y no tuvo poder, no tuvo absolutamente nada. Claro. Entonces, a su modo de enseñanza, como dice usted, que enseña. Sí. Sí, de entrada,
de entrada, en la capital del imperio, escuchaban, ya vino el rey Mesías y el reino de los cielos es cercado. Espérame, ahí está Nerón. Ahí está Nerón y viene el alboroto, ya empezó la persecución. ¿Verdad? Dice, ¿dónde está el rey Mesías? ¿Dónde está el gran libertador? Usted comentó hace tiempo, yo no recuerdo que cuántos enunciados o cuántos decretos tienen los... No, 300 argumentos en contra. Los argumentos, ¿no? Sí. Entonces, imagino que al principio eran menos los argumentos, ahorita ya construyeron más, ¿no? O sea, Muy ya posiblemente, como aunque que desde actualizan, ¿no? puede ser. Van Actualizan actualizando la los lista, argumentos, ¿no? ¿verdad? Sí. Están preguntando qué puede decir de algunas Biblias que tienen capítulo 29. ¿Como cuáles? A ver. No sé, aquí están preguntando. ¿Tienen capítulo 29? ¿Sí? No, aquí no. Sí. No sé, una añadidura tal vez, parte de la tradición. ¿Sí dice 29? No. No, algunas, aquí dice uno que A ver, preguntan acá, yo tengo 29. Sí. Ha de haber sido parte de una añadidura de la tradición. Ujú. Hablando del capítulo o versículo. ¿Capítulo? Sí, porque el versículo es hasta el 31, ¿no? Versículo sí es hasta el 31. Hasta el 31. no, para aquí Bueno, dice capítulo. capítulo Va a ser parte de la tradición, no. Entonces yo creo que a lo mejor Ah. se equivocan. Va a ser parte de la tradición a lo mejor. capítulo 29, mira. Dice, es una Biblia que descargué, dice. Le dicen por ahí que es pirata. Bueno. No dice echa en Tepito, se les pasó un... Bueno, el punto importante entonces, estábamos diciendo que, imagínense el imperio que recientemente se había levantado sobre todas las naciones, ¿no? Tenía, pues recientemente, desde Augusto César, porque Julio César no fue mencionado como emperador, pero fue Augusto César, su hijo adoptivo, ¿no? Y en Roma, pues estaban diciendo, estamos en el mero apogeo, ¿no? De Roma, la Roma imperial, la Roma imperialista, el poder mundial, todo eso. Y por supuesto que dentro de su estructura no veían esa faceta de la profecía del rey Mesías y la obra del Eterno para el pueblo de Israel, para restaurar a Israel y reincorporarlo y hacer manifiesto el reino, como lo enseñó Yeshua. Sino que ellos entendían, por supuesto, que según la tradición, pues iba a llegar el gran libertador, que iba a destruir a Roma, ¿verdad? Y hacían uso de la profecía, como lo hemos estudiado antes, especialmente cuando se habla de Edom, ¿verdad? Y dice, viene cabalgando, ¿verdad? Desde Edom, dice, y trae las vestiduras manchadas de sangre. O sea, ellos pensaban, va a venir y va a arrasar como una especie de Alejandro el Magno, y va a destruir, y va, sí, a destruir el imperio romano, y va a quitar al enemigo, y Edom, y todas estas cosas, y entonces va a instaurar un reino de paz. Y así lo entendían ellos, ¿no? Entonces, el problema comienza justamente cuando las yeshivot rabínicas dan esa postura literalista de entrada, y el resto de los judíos en la diáspora pues no podían admitir que llegara alguien y decía el reino ya está establecido, ya hay rey Mesías, y mucho menos decir murió y resucitó, ¿verdad? Para ellos decía, pues ¿cómo es eso, no? ¿Dónde viene, no? Entonces por eso hacía uso de la Torá. Y aquí para nosotros hoy día ya es digerible, porque ya decimos Pesaj, el Cordero Libertador, la Akedá de Isaac, ya vemos todos estos textos y decimos, pues es que ya, para nosotros ya es muy entendible, pero para ellos no. Sí, para ellos no. Muy acalorados los debates, hermana, entre ellos, Sí, ¿no? por supuesto, ¿Cómo- porque... cómo demostrar? O Claro. sea, nada más con el Chumash y con... Sí, simplemente el texto que más cita, ¿no? Isaías 1. Vendrá
el libertador, dice, como dice, vamos a leer Isaías, ellos lo citan hasta el día de hoy así totalmente literal, y por eso hay mucha confusión, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 2, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como casa de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se estarán más para la guerra. Ese texto al día de hoy lo citan en Ahí está este hombre, ¿cómo se llama? El de los rollos del Qumran. Reutemann, Adolfo Reutemann, ¿no? Hablando de este texto, tomándolo como bandera para decir, esto es lo que esperamos. Ajá. Ya hemos estudiado eso. Quien quiera saber un poco más de eso, vaya a estudiar Isaías, por favor, porque Isaías, como Ezequiel, como Daniel, tiene mucho contenido alegórico, y hay que saber entender el asunto del lobo y el cordero, ¿no? Todos están esperando que todo eso, ¿no? Que jueguen, ¿no? Ajá, que jueguen y que estén ahí, ¿verdad? Sí, ese es el gran problema, ¿no? Una facción totalmente literalista. Por otro lado, otra facción totalmente alegórica. Entonces tenemos sus problemas, y hay que saber, ¿cómo se dice? Hacer un equilibrio, ajá, entre qué literatura la vamos a entender cómo, ¿no? Como bien dice, ya una vez que está Shaul y todo lo demás, es más fácil digerir, es más fácil entender. Para ese tiempo era muy complicado para Pablo, ¿no? Explicarlo, pero tenía los argumentos. Claro, él lo podía, de hecho, no tanto era el problema que se tuviera los argumentos y toda la explicación, sino que más bien, y como dice aquí, y como Yeshua lo menciona mismo, era el corazón que estaba endurecido. Ajá, ¿verdad? Porque igual nos pasa hasta hoy, llega la gente y empieza a citar los argumentos, y que el templo, y que no sé qué, y que el monte, y que... pero no entienden. Y yo creo que nos pasó a nosotros, a mí me pasó. O sea, cuando estaba adoctrinado con el dispensacionalismo y entro al efraimismo, y escucho lo mismo y digo, pues es que así debe de ser. Pero es hasta que uno entiende cómo debe verse ese texto alegórico, ¿no? Cómo debe de verse el Mesías, porque por otro lado, el mismo Isaías, o el mismo Eterno a través de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 9, nacimiento y reinado del Mesías. O sea, y está hablando en corto. Ajá. Y, por ejemplo, dice, mas no siempre habrá oscuridad. Dice, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de esplendor el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo, estoy en Isaías 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no podemos agarrar literalmente y decir, pues no les ha resplandecido a Zabulón ni a Neftalí. Pero cuando vemos el Evangelio, ahí mismo lo dice, está citado. Entonces no podemos decir, bueno, sí, esto ya pasó, pero el capítulo 2 no ha pasado, sino que tenemos que verlo dentro de un contexto. Ajá. Entonces, el problema ha sido una de las escuelas de interpretación literalista, que fue transmitida oralmente y que hasta el día de hoy ha sido introducida en una buena sección del cristianismo y en la mayoría del judaísmo, ¿no? Ajá. Religioso. Ajá. Entonces, vamos a volver a leer esta parte. En Hechos 28-25, cuando se despidieron de él, al no estar de acuerdo entre sí, es decir, entre Shaul y los que le escucharon, no llegaban a un consenso porque
pues esto no es sencillo. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros entenderlo? Y eso que no somos judíos, ¿no? Es decir, todavía el judío podría decir, bueno, más o menos, pero nosotros pues ya nomás porque ya está todo digerido, ¿no? Disculpe, hermano. Ajá. Por ejemplo, en lo de la predicación del reino, ahí también hay una mala interpretación, ¿no? O sea, respecto a los cristianos, porque siempre les he preguntado, bueno, ¿y para ti qué es ¿cómo se llama? El reino? Y dicen, no, pues ya eres libre, ya eres, ya estamos en la gracia, ya, Sí. le digo, pero ¿y la Torah? Y no, eso ya no, eso ya pasó. Entonces, ahí hay una mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, ellos ya dicen que están en la gracia, entonces ellos ya no cumplen las fiestas ni nada de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo les podemos decir? Como lo dije hace rato, la murmuración con la que acusaron a Shaul de Tarso construyó la teología cristiana. Es decir, basado en algunos argumentos de Shaul que fueron motivados por la murmuración, llevó a un entendimiento incorrecto del reino, como para llegar a decir simplemente el reino estamos en la gracia. Ajá. O sea, ellos se liberan. Sí, porque de entrada ignoran, por ejemplo, el libro de los Hechos, que estamos viendo que Shaul de Tarso predicaba el reino, andaba en el reino y andaba en la Torah. Andaba en la obediencia, andaba contando los días, las festividades, decía voy a celebrar Shavuot, todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad de esos argumentos en el cristianismo? La ignorancia. La ignorancia, sí, de no escudriñar y solamente basarse en lo que escucha desde el púlpito. La doctrina. La doctrina. De cada religión. Sí. Ajá. Entonces, ahí es donde radica el gran problema, ¿no? Porque justamente por eso estaba tratando de poner aquí esto en su lugar, ¿verdad? Vemos, número uno, que desde el judaísmo es acusado Shaul de Tarso, pero es acusado con falsas acusaciones. Pero esas falsas acusaciones son usadas posteriormente para formar una teología y usar la defensa de Shaul de Tarso fuera del contexto para decir, es que Pablo dice que solamente estamos en la gracia. Cuando por otro lado, por ejemplo, en la carta a los Romanos dice, ¿invalidaremos la ley por causa de la gracia? De ninguna manera. Romanos 3:31, ¿no? Todo tomado de una tesis, por decirlo así, de las cartas paulinas. Sí. O sea, todo resumido en versículos, Así versículos muy específicos donde Pablo toca el tema de la gracia, pero se les olvida el contexto. Exactamente. Ahora, en el libro de Hechos también vimos que hacían mucha referencia cuando le decían a Pablo, se dice de ti. O sea, venían los rumores, se dice de ti. Y siempre le decían, se dice de ti que estás haciendo esto. Tanto que lo mandaron a hacer purificación y todo eso, ¿no? Sí. Y él lo confirmó, en ningún momento, como dicen, ¿no? Es que les dio el avionazo, o sea, por supuesto que no, porque seguía celebrando las fiestas, ¿no? Claro, claro, hasta en la embarcación ayunó y dice que pasó el ayuno de Yom Kippur. Entonces, más bien así es, una construcción dogmática a partir de acusaciones falsas y que la teología lo creyó como que era un debate entre la postura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y no tiene nada que ver con eso. Yo pienso que también es la mentalidad, que ellos tienen una mentalidad griega, que se han hecho con esa mentalidad. Bueno, aparte, ¿no? Aparte, porque el reino lo han filosofado. Porque ciertamente el reino tiene una connotación espiritual, pero que se manifiesta en lo material, en mi vida activa. Y ellos no, ellos lo filosofan y solamente dicen la gracia y ya estamos. Ajá. Pero no se manifiesta en los hechos. Ajá. No necesariamente, pues. O lo manifiestan de otras formas, ¿no? Que peleándose con los demonios, o que echando fuera demonios, o que poniendo mano. Y eso tampoco viene en la Escritura, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso yo decía, aquí en esta parte es muy importante cerrar con esta parte y volver a entender. Estoy leyendo otra vez cómo el mismo Shaul vuelve a mencionar
el origen principal, ¿verdad? De no admitir el reino que Yeshua había enseñado. Más adelante, ya entrando en las cartas de Shaul, vamos a ver qué textos la teología está usando solamente para predicar su propio reino filosófico. Que se trastornó al evangelio de la gracia, así nada más. Entonces vuelvo a leer, citó ahí Isaías 28-26, ve a este pueblo y dile, ciertamente oirán, pero no comprenderán, ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y han hecho sordo su oído, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí, ni yo los perdone. Si se fijan, la parte final es la importante en esto, ¿no? Teshuvah. Porque ahí comienza el mensaje del reino de los cielos, ¿verdad? Hagan Teshuvah, volverse. Ahora, estas palabras implicaban volverse el primer paso para entrar en el reino. Así de sencillo. Que por supuesto, por otro lado, cuando hablamos del cristianismo, y que todos lo conocimos y todos sabemos esto, nos enseñan un arrepentimiento filosófico de pues solamente, sí, el borrachito deja las botellas, ¿verdad? Y el fumador deja los cigarros y cosas así, y nada más. Y ya guardar cierta moral, cierto estatus, cierta, ¿verdad? Sí, estatus en la iglesia, y siendo parte de una iglesia, ya se está en la iglesia o en el reino de Dios. Comunión. Ajá. O en comunión, cosas así. Pero si se fijan, es muy ambiguo. O sea, es muy ambiguo todo lo que vemos en la escritura. No tiene pies y cabeza, porque si vas a la escritura, pero bueno, aquí habla de por ejemplo, de mandamientos, ¿no? De observancia, de leyes, de, no sé, forma de vida. De pronto ellos dicen, no, pero eso ya no, porque eso es de la ley, ¿verdad? Y otra vez nos metemos en otro problema, ¿no? Porque de entrada, por ejemplo, aquí Shaul de Tarso, pues no tenían más que la ley, no tenían los evangelios. ¿Ah? Es como Shabbat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ellos, por ejemplo, cuando tienen uno lo del Shabbat, ellos dicen, no, el Shabbat no puede ser porque ya es, algunos dicen, no, en primera de Corintios sí, dice sí, se reunían que ya el se primer cambió día. Sí. Al primer día y no al último día. Y más aparte, pues ellos sacan todo de contexto, y es más, hasta las traducciones también. Sí, ¿Por qué? Porque hay unas traducciones a donde, o por ejemplo, ¿no? En España, o en español, por ejemplo, ¿no? El domingo es Dominique, que dice el día del Señor. Sí, Dominic. Pero Dominis. si lo vemos en inglés, el domingo se dice Sunday, que Claro. es el día del sol. Sí. Entonces, ahí hay una contradicción completa, Sí, ¿no? sí, sí. Hasta en los días, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, definitivamente ahí es algo que y muchos cristianos se han percatado, ¿no? Exactamente. De hecho, por eso nosotros estamos en esta posición, porque ya vimos todos esos problemas, ¿no? Y esos Pues sí. errores, ¿no? Así es. Entonces, usan efectivamente esas dos partes en lo que conocemos como Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, pero por otro lado en el libro de los Hechos todo el tiempo dice, y llegaron el día de reposo, y llegaron el día de reposo, y fueron el día de reposo, y el día de reposo, hasta para los gentiles el día de reposo. Entonces, si nos basásemos a un equilibrio, gana el día de reposo finalmente, ¿no? O sea, no es el primer día de la semana. Así es. Perdón, aquí en el libro de Santiago, hermano, en el capítulo 1, el verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación. Dice, Sí. ¿qué quiere decir? Si el Eterno dio unos estatutos, unos mandamientos, esos van a ser para siempre. Porque Claro. si estuviera cambiando y si dijera, no, ya ahora es la gracia, exactamente. Entonces nosotros no supiéramos para dónde irnos. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, mi hermana que es cristiana,
Yo le digo, entonces, ¿qué leyes te basas tú? Y me dice que es la conciencia ahí de nosotros, que ya está plasmada, o sea, que ahí ya están escritos todos los mandamientos, y que entonces tu conciencia, si ya sabes lo que es malo, pues tú te lo estás, ¿cómo se llama? Te lo está demandando la conciencia, ¿no? No, pero es un desastre, porque cada quien tiene un concepto de las cosas Sí, diferente, entonces, ¿no? Según lo que vivió. ¿Cuál es la ley para saber si estás dentro o fuera? Claro. Cada quien va a obrar como quiera. Sí, no, pues es como el que dice, no, pues el día de reposo es el que cada quien cree que es y lo puedes... Son cosas de esas. Entonces, Actualmente lo hace. hay grupos que lo hacen, ajá. Entonces no tiene ningún sentido, sería un Elohim de confusión, ¿verdad? Entonces es totalmente claro, no de orden. Ajá. No, y Sí. actualmente lo hacen tanto que cada denominación o religión tiene días específicos de ir a leer la Biblia, días específicos de culto, días específicos de sus eventos, ¿no? Entonces, Sí. cada quien hace lo que Cada quiere, quien, incluso en la según su conveniencia. sí, incluso en la liturgia, Sí, cada quien lleva su propio ceder. el ceder. Ajá, e incluso, por ejemplo, en la iglesia calvinista hablan de un ceder como parte de la fe. Y en la escritura jamás se habla de un ceder. Es decir, hace unas 2 décadas hubo una controversia para dejar el monotonismo en la liturgia, porque pues siempre era lo mismo, ¿verdad? Llegas y ya saben, la oración, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa, la primera que hacen? Oración de... No, en la iglesia cristiana. De reconciliación. Lo opuesto a la de la doxología, ¿no? Ajá, lo opuesto a la doxología, porque la doxología es lo... Sí. Bueno, comienzan y luego que un himno, luego que esto, luego que el otro, luego que es, así. Y viene alguien y dice, no, vamos a cambiarlo, y entonces el otro dice, no, estás atentando contra la fe. Porque lo ordenado es así, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿por quién? ¿En dónde viene todo eso, no? Y esa es la gran diferencia, justamente, en lo que, cómo ha entendido también el cristianismo el reino de Dios, dicen ellos, ¿verdad? Y lo que es el reino del eterno en la escritura, ¿no? El judaísmo, por supuesto, ellos de por sí dijeron, no, así es nuestra forma, se tomaron su liturgia, ellos tienen su ceder también para cada cosa, pero a lo que voy pues es de que es el mundo, es la gente la que nos desviamos, como dice la escritura, todos se desviaron a una sola, ¿no? Ajá. Entonces, el punto aquí es volverse. Buenos días, pero cuando se cierra el corazón, entonces no se pueden volver, y además dice el Eterno, ni yo los puedo perdonar. Y cuando ya no hay eso, entonces cada quien se agarra de su religión, de su denominación, de su estructura, cada quien, y ahí es donde viene el otro, cada quien inventa en su propia conciencia lo que quiere, en una iglesia nos decían, el bautismo es así, en otra iglesia nos decían, el bautismo es así, y cada quien tiene su bautismo, y cada quien dice, pues es que la libre conciencia, casi, ¿no? Por ejemplo, en algunas iglesias dicen, no, es que tiene que ser cada semana, en otros no, cada mes, cada 3 meses. Imagínense, libre conciencia, entonces sería todo un relajo, ¿no? Cuando lo que celebró Yeshua, sabemos que es Pesaj, fue la última cena de Pesaj y es cada año, ¿verdad? Es cada año, ¿no? Muy diferente, ¿no? Entonces, dice al final, otra vez, verso 28, capítulo 28, verso 28, por tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación del Todopoderoso ha sido enviada a los gentiles, porque ciertamente ellos lo escuchan a Él. ¿Ya en todos lados se cortó? En YouTube. A ver, vamos a esperar poquito. Aquí dice que estoy transmitiendo en vivo, que está bien. En Wisix, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya volvió en YouTube, ya volvió. Hey. Fíjense que ya no puse la grabadora y ahora no va a ser la grabadora, entonces voy a grabar independiente. Son las 2 horas que... Sí, justo ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar entonces.
Ahora, entonces dice, salvación de Elohim enviada a los gentiles. Fíjense también, porque esto nos va a ayudar mucho cuando lleguemos, por ejemplo, a las cartas de Shaul, que algunos textos los aíslan para decir la iglesia gentil. Ajá. Para decir, el Eterno rechazó a su pueblo, lo despreció, lo divorció, lo dejó y ahora hizo un nuevo pueblo con los gentiles. Mentira, ¿verdad? Mentira. Shaul mismo nos muestra que iba a las ovejas perdidas como Yeshua lo enseñó. Algunos creían, otros no, porque estaban endurecidos, pero ya el Creador ya había decretado que también se fuera a los gentiles. Entonces, cuando aquí dice que esta salvación de Elohim ha sido enviada a los gentiles, no quiere decir, fíjense, entendiendo todo lo que ya hemos estudiado del libro de los Hechos, no quiere decir que Pablo está diciendo que ya fue cerrado para los judíos y ahora es exclusivo de los gentiles. No. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes que más bien, primeramente, los que creían eran incorporados y los que no, tan, y ya después viene la oportunidad a los gentiles, ¿no? A las naciones. Ajá. Cuando Shaul le escribe a los Efesios, más concretamente, ahí sí dice, y le dice a los gentiles, vosotros ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros, ni arrimados, ni advenedizos, ¿no? Gerim, Toshab, sino que ya sois conciudadanos de los santos. Ahí vuelve a decir que el mensaje no era ya exclusivamente a los gentiles, sino que se les estaba abriendo la puerta a los gentiles, ¿no? Ajá. Y esta salvación, ahora para los gentiles, era el mismo mensaje. Teshuvah, vuélvanse al Creador. ¿Cómo volverse? Pues, ¿cuáles fueron las 4 cosas que se les pidieron de entrada a los gentiles para que volvieran al Creador? No comer ahogado. Número 1, ídolos. Número 1, ídolos. Apártate de los ídolos para regresar al Padre. Número 2, pecados sexuales. Apártate de los pecados sexuales para regresar al Padre. Número 3, No comer sangre. y ahí aplica toda la alimentación kosher, ¿verdad? No comer ahogado, estaba haciendo alusión no solamente a animal mortecino o que no estaba muerto debidamente, sino básicamente las leyes alimenticias. Come lo que el Padre está pidiendo que comas. Y número 4, específicamente la sangre, ¿no? Específicamente dam, no comas sangre. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Teshuvah, para el gentil, volver al Creador es guardar sus mandamientos, comenzando con esos de entrada principales, ¿no? Que después, ya sabemos, como dice, porque cada Shabbat escucharán la Torah de Moshe, ¿no? Y ahí van a escuchar todo lo demás. Ya no lo leen. Pues no se les olvida, lo saben, pero más bien lo omiten. Lo omiten, no les conviene. No les conviene. No, hay unos que son bien cínicos. Yo me he encontrado personas que dicen, no, ahora ya está sangre y todo podemos comer. Y pues sí, hay unos que así de plano son cínicos. O sea, dicen, no, que sangre y la moronga, ya saben, aquí en México, la moronga y la morcilla y todas esas cosas, ¿no? Ah, sí. Sí. Lo que les conviene, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? No hay ninguna diferencia, hermano. No, inclusive también cuando se estudiaba la escritura decían, no, tú ábrelo en cualquier página y lees. Y Al azar. No, nunca con un orden o... Sí. Sí, nomás ábrele así ya. Tú busca página y eso es lo que te da el Dios. Sí. Y léelo y ya. Sí. Entonces, Me acordé, hay un chiste por ahí también de eso, no me acuerdo cómo va, pero que le abría y puras cosas malas, ¿no? Ya no voy a abrir nunca, ya mejor no leo. Ajá, hablaba de juicios, ¿no? Entonces, obviamente, leen lo que quieren, lo que les conviene, ¿no? Igual como los falsos profetas que llegaban a Israel, ¿verdad? Aquí dice el Señor, puras cosas buenas. Ay, sí, este profeta es bueno. O es ¿Ah? como también, ¿no? Con los también hay muchos lados a donde se habla, por ejemplo, de que saca, o sea,
lo sacan de contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos partes de Éxodo, ¿no? O de Leví, bueno, Sí. o de Josué, ¿no? Cuando llegan a la tierra prometida y comienzan a matar. Sí. Dice, no, es que matan niños y gente inocente. Lo malo, ¿no? Y que ese Dios es muy malo y que nada tiene que ver con Yeshua. Pues no, eso ahora sí que lo sacan de contexto. De contexto, no sí. entiende, ¿no? Cuando es bendición y todo bien, ahí sí, ¿verdad? Exacto. La bendición. Cuando es maldición, ahí no, ahí sí. Pero actualmente, ¿qué hacen, no? O sea, matan ya por placer o por locura, ¿no? El chico el acontecimiento de Monterrey. Sí. Bueno, ¿de qué hablan, no? O sea, matar así a la gente, Sí, a las personas, sí. habla de una locura pues tremenda, ¿no? Sí, ya. Totalmente ausencia del Creador, ya totalmente en las familias, ¿no? La ciudad. En tinieblas, terrible. Pues bueno, entonces dice que se marcharon, dice aquí, discutieron entre sí. Y finalmente, el último verso, ya para concluir, dice que el 30 y el 31 permaneció en esa ciudad, en esa casa, 2 años que él alquiló, y recibía ahí a todos los que acudían a reafirmar. El reino ya estaba anunciado, ya estaba en operación, no era como los rabinos lo habían predicado, era como Yeshua lo había enseñado, se trataba de volver al Creador, vivir entregados a Él, consagrados a Él, andando su Torah. Esa es la parte de ejercicio, de cumplimiento, ¿no? De cada uno, ¿no? Y bueno, Shaul después lo vamos a ver cómo él amplía todos estos conceptos, ¿no? Como por ejemplo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su hijo amado, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿no? Del pecado, por ejemplo en otra carta dice que cuando habla de la viudez, ¿verdad? Dice, habéis muerto al pecado, dice, y ahora vive para el Mesías, ¿no? Entonces, ya después veremos en las cartas de Shaul cómo enseña este asunto del reino, ¿no? Y no es porque él lo enseña así, sino porque Yeshua así lo enseñó. ¿Por qué? Otra vez, porque a partir de aquí, en el cristianismo, se empieza a enseñar que lo que básicamente él hace, o él deja como legado, es la interpretación de Pablo que da lugar a la iglesia gentil. Eso es lo que se ha enseñado en los últimos años en la teología, como si se tratara de una religión fundada por Pablo, por Pablo de Tarso, ¿no? O por San Pablo. Ya después aparece como San Pablo, ¿no? El apóstol a los gentiles. Exactamente. Pablo. Y como en muchas versiones mal interpretadas, pues se dice el argumento de la gracia, estar en la gracia, y que ya se abolió la ley. Sí. Y usan versos muy a la conveniencia, ¿no? Para olvidarse de Yeshua y de lo que Yeshua enseña. Sí, son paulinos y se declaran antinoministas, seguidores de Pablo y en contra de la ley, ¿verdad? En contra de todo lo que se llame ley. Entonces, pero bueno, y vemos una vez más, al final él enseñó el reino de Elohim como lo enseñó Yeshua, no es legado de Pablo, él simplemente obedeció porque le dijo Yeshua que fuera y que iba a ser testigo, ¿no? Y además iba a padecer. Ese verdadero contexto que Pablo es en realidad. Así es, sí. Apoyando todo lo que Yeshua dijo. El judío, ex rabino, metido en la Torá, observante de la Torá, compartiendo a sus compatriotas judíos y abriendo la puerta a los gentiles. Eso es lo que fue, ¿verdad? Eso es lo que fue. Bien. ¿Comentarios? ¿Ya? Allá, hermanos, ¿quieren comentar algo? Ahí está el micrófono, llega hasta allá, ¿eh? Sí, llega. A ver, pásalo. Para que saluden, aunque sea los hermanos. ¿Nada, Oscar? ¿No? ¿No? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Examen del libro de los Hechos. Sáquenlas.
Ok. Bueno, dice Luis Rivera, se corta mucho, se corta más que un disco rayado, dice Luis. Perdón, no sé qué está pasando, el internet se ve que está bien en verdecito aquí. No sé si examen con Torah abierta, dice José Espinosa, no. Cerrado. Muy bien, pues concluimos por ahora el libro de los Hechos. No, si el internet está, se va a poner, sí, con la cámara. Bueno, concluimos entonces. Si no quiere nadie comentar, Abraham, ¿quieres comentar algo? Pasa el micrófono. A ver, un comentario de Abraham aquí. Tenemos la oportunidad de estar con Abraham y cerrar aquí el libro de los Hechos. Algo que quiera comentar también de ese estudio, porque también ya sí escucharon todo el de Yeshua, el profeta al cual oír también, sí, ¿verdad? Sí, hemos estado. Bueno, dar gracias al Eterno porque nos permite concluir este libro, ¿no? Les comentaba que a veces donde estábamos, pues no se hacía un estudio tan detallado, ¿no? Era la homilía prácticamente, tal versículo, y de ahí nos trasladaba a otro versículo y otro, pero todo interpretado, sí, a modo de. Entonces, dar gracias al Eterno que nos permite concluir y ir a todavía más, ¿no? Quitándonos las vendas de las escamas de los ojos y espirituales. Entonces, dar gracias al Eterno y también darle gracias a los hermanos que están aquí. Es un gusto recibirles a todos y cada uno de ustedes. De verdad es un privilegio, hermanos, y pues siéntanse cómodos, muy cómodos, es una bendición. Amén, amén. Gracias.